El parque regional Whiting Ranch, en el sur de California, parecía el epítome de la tranquilidad y la seguridad. Miles de personas acudían aquí todos los días para disfrutar de los pintorescos senderos y las impresionantes vistas. Ninguno de ellos sospechaba que ese día los tranquilos cañones se convertirían en el escenario de unos acontecimientos que sacudirían a toda América. En estos lugares, la naturaleza salvaje siempre ha estado junto a la civilización. La gente solía sentirse segura entre estos senderos y cañones, creyendo que los límites entre su mundo y el de los animales salvajes están claramente definidos. Pero la naturaleza a veces nos recuerda cruelmente lo ilusoria que es esta frontera, y lo rápido que un paseo familiar puede convertirse en una lucha por la supervivencia. El 8 de enero de 2004, los senderos del Whiting Ranch Wilderness Park, en el sur de California, se llenaron de entusiastas de las actividades al aire libre que se apresuraban a disfrutar de las últimas horas de luz. El sol poniente iluminaba las majestuosas laderas de Red Rock Canyon, creando el escenario perfecto para un paseo vespertino en bicicleta. Este parque, de más de 1000 hectáreas, es un complejo sistema de senderos de montaña, cañones y espacios abiertos. Situado al borde del desarrollo urbano, el parque se ha convertido en un destino popular para los amantes de las actividades al aire libre, especialmente los ciclistas, atraídos por la variedad de rutas desafiantes. Una de las rutas ciclistas más populares era la de Cactus Hill Trail, un sendero técnicamente exigente con una subida empinada y un descenso rápido. El sendero requería un alto nivel de destreza. Cualquier error podía provocar una caída en la espesura de cactus o en el barranco que bordeaba la ruta. A pesar de su proximidad a la ciudad, el parque seguía siendo una zona salvaje. En él vivían tanto herbívoros como depredadores, como coyotes y pumas. Aunque los encuentros con grandes depredadores eran poco frecuentes, el servicio de parques registraba regularmente su presencia y advertía a los visitantes de que tuvieran precaución. Ese día, Ann Yeller, de 30 años, ex marín y ahora entrenadora física de éxito, recorría los senderos panorámicos del parque. Después de servir en el cuerpo de Marines, Ann se dedicó por completo al ciclismo, ya que le parecía la escapatoria perfecta del ajetreo urbano del sur de California. A pesar de trabajar como entrenadora personal, prácticamente abandonó el gimnasio, y ahora todo su tiempo libre lo dedicaba a recorrer los senderos de montaña. A su lado iba su íntima amiga, Debbie Nichols. A pesar de sus 18 años de diferencia de edad, se complementaban perfectamente en los senderos. Debbie, siendo madre y abuela, era tan buena como las más jóvenes en velocidad y técnica de pilotaje. Ambas eran miembros de Trail Angels, una hermandad de ciclistas femeninas, aunque preferían montar solas, concentrándose en mejorar sus habilidades en lugar de hablar. Ann había planeado un entrenamiento corto ese día. Acababa de volver de visitar a su familia en Minneapolis y quería estirarse después de 2 semanas de descanso. Después de colocar apresuradamente los alimentos que había comprado en casa, dejó algunas de las bolsas en la cocina, planeando volver en 1 hora. La ruta del rancho Whiting era perfecta para este propósito. 45 minutos de pedaleo intenso deberían bastar para ponerla en forma tras sus vacaciones. Mientras subían a la cima de Cactus Hill, Ann y Debbie vieron a 2 ciclistas que pasaban zumbando junto a ellas en medio de una nube de polvo. La emoción deportiva se apoderó de Ann, que a menudo utilizaba a otros ciclistas como punto de referencia, compitiendo tácitamente con ellos. ¿Lista?, sonrió a Debbie y corrieron ladera abajo, siguiendo a las figuras que habían desaparecido. A medida que aumentaba la velocidad en la cuesta abajo, Ann se mantenía atenta a la carretera. Cualquier error a esa velocidad podía costarle lesiones graves. De repente, frenó bruscamente. Había un hombre parado en el camino, con 2 bicicletas en la mano. Ann redujo la velocidad y le preguntó si todo iba bien. «He encontrado una bicicleta abandonada», responde el desconocido. La situación le pareció extraña a Ann. No había ningún segundo ciclista visible en la meseta abierta, lo que podría explicar la presencia de la bicicleta extra. Sin embargo, acostumbrada a las conversaciones casuales en los senderos,
no le prestó demasiada atención. Asintiendo al hombre, Anne y Debbie continuaron cuesta abajo. Ninguna de las dos podía imaginar que aquel extraño encuentro fuera un presagio de los trágicos acontecimientos que se desarrollarían aquí muy pronto. Continuando por el sinuoso sendero, Anne se adelantó. El panorama desde la pequeña meseta le llamó la atención. Colinas cubiertas de árboles y picos de roca roja que brillaban bajo el sol poniente. En algún lugar del cielo, un halcón se elevaba y su grito resonaba en las paredes del cañón. En ese momento, su visión periférica captó movimiento en la espesura a la derecha del sendero. Algo grande y de color marrón rojizo se acercaba rápidamente a ella. Lo primero que pensó fue que se trataba de un ciervo, ya que había visto algo parecido en otras ocasiones. Pero la realidad era mucho más aterradora. Al momento siguiente, un fuerte golpe derribó a Anne de su bicicleta. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sus piernas se soltaron automáticamente de los pedales de contacto cuando el enorme cuerpo del depredador se abalanzó sobre ella desde un lateral. Al caer, sintiendo el peso de la bestia y sus poderosas garras clavándose en su espalda, se dio cuenta con horror de que no era un ciervo. La estaba atacando un puma. El puma, que pesaba unos 60 kilos, inmovilizó a Anne contra el suelo. El depredador actuó según el guión de la naturaleza. Sus garras se clavaron profundamente en los hombros de la víctima mientras intentaba alcanzar su cuello. Los colmillos golpearon repetidamente el casco de ciclista que hasta entonces había protegido la cabeza de Anne del mortal mordisco. 4 años en los Marines habían enseñado a Anne a actuar con sangre fría incluso en situaciones extremas. El combate cuerpo a cuerpo y el entrenamiento de supervivencia crítica, que antes parecían rutinarios en la base de los Marines, se convertían ahora en la delgada línea que separaba la vida de la muerte. Su mente, entrenada para evaluar rápidamente la amenaza, funcionaba con claridad a pesar de la conmoción. Protegerse el cuello, utilizar las manos para defenderse, buscar los puntos débiles del enemigo. A pesar de su entrenamiento, la fuerza del depredador era abrumadora. Anne intentó protegerse el cuello apretando la barbilla contra el pecho, una técnica que le había enseñado su marido James, instructor de artes marciales. Con la mano derecha, trató desesperadamente de golpear al león en la cara, apuntando a los ojos y la nariz, los puntos más vulnerables, pero sus golpes parecían no surtir efecto. El poder de la bestia salvaje superaba cualquier experiencia de combate adquirida en los combates de entrenamiento. De repente, Anne sintió un tirón. El depredador empezó a arrastrar la ladera abajo, como hacen los grandes felinos con sus presas. Se dio cuenta de que si el león la arrastraba hacia la espesura, tendría pocas posibilidades de ser rescatada. En ese momento oyó los gritos de Debbie, que saltó de su moto y corrió en ayuda de su amiga. El grito de terror de Debbie resonó por todo el cañón al ver al puma arañando a su amiga. Sin pensar en las consecuencias, agarró su bicicleta y la lanzó violentamente contra el depredador. «¡Suéltala! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!». Sus gritos desesperados cortaron el aire mientras intentaba salvar a Anne, que a esas alturas ya no podía gritar. El león le había apretado la garganta. Debbie se lanzó hacia adelante y agarró el tobillo izquierdo de Anne, tratando de sacar a su amiga del agarre mortal de la bestia. Se produjo una lucha desesperada entre el humano y el depredador. El león, que pesaba más de 60 kilos, arrastró fácilmente a las dos mujeres a través de los matorrales espinosos, alejándolas cada vez más del sendero. Las ramas arañadas y las rocas afiladas desgarraban sus ropas y su piel, pero Debbie mantenía las manos juntas mientras seguía pidiendo ayuda. Sus gritos fueron escuchados por un grupo de ciclistas. 4 hombres empezaron inmediatamente a lanzar piedras al depredador, gritando y tratando de ahuyentar a la bestia. Piedra tras piedra volaron hacia el león, golpeándole en los costados y la espalda. Uno de los ciclistas, un hombre alto con camiseta azul, se acercó a los demás. Arrancándose el casco de la cabeza, a riesgo de su propia vida, se precipitó hacia adelante y golpeó con él con fuerza la cara del león. El depredador, aturdido por el repentino ataque y la lluvia de piedras, se soltó por fin. Aprovechando la confusión de la bestia,
Debbie y los hombres arrastraron al ensangrentado Ann ladera arriba. El puma se retiró a la espesura, pero permaneció cerca, con sus ojos amarillos observando al grupo de hombres desde solo unos metros de distancia, como si esperara el momento de atacar de nuevo. Al recobrar el conocimiento, Ann no podía respirar. Tenía la garganta llena de sangre de sus numerosas heridas. Con la ayuda de Debbie, se incorporó e intentó toser. Cada movimiento le producía un dolor agudo. Las profundas heridas de garras en la espalda y los hombros le palpitaban, y se dio cuenta de que tenía la mejilla izquierda casi completamente desgarrada. Se la sujetó con la mano, intentando apretársela contra la cara. El estado de Ann empeoraba por momentos. Unas 20 laceraciones profundas seguían sangrando, empapando su ropa. Una de las heridas del cuello era especialmente inquietante, tan profunda que se podía hundir el dedo hasta la segunda falange. Por una increíble coincidencia, los colmillos del depredador habían pasado a milímetros de la arteria carótida y las cuerdas vocales. Uno de los ciclistas, debido a los problemas de comunicación en aquel lugar, apenas pudo llamar a los servicios de emergencia. Otro se quitó la camiseta y se la entregó a Ann para detener la hemorragia. El grupo se dio cuenta de lo crítico de la situación. La carretera más cercana estaba a varios kilómetros y el depredador seguía cerca. Tras 19 minutos que parecieron una eternidad, los paramédicos del servicio de bomberos aparecieron en el sendero. El equipo de 3 personas se distribuyó rápidamente alrededor de la víctima. Mientras 2 comenzaban el examen inicial, el paramédico principal se puso en contacto con la central. Tras evaluar la gravedad de las heridas y la distancia de la carretera, solicitó inmediatamente una evacuación aérea. Los profesionales actuaron rápida y metódicamente, pero el alcance de las lesiones era muy preocupante. Múltiples laceraciones en el cuello, algunas peligrosamente cerca de la arteria carótida, extensas lesiones faciales y profundas marcas de garras en la espalda y los hombros. Los paramédicos aplicaron varios vendajes a las heridas más graves y empezaron a preparar un goteo para reponer la pérdida de sangre. Pasaron otros 20 minutos, más o menos, antes de que se oyera en el cielo el sonido de un helicóptero de rescate que se acercaba. Era un Bell 407 del Hospital Mission, el centro de traumatología de nivel 1 más cercano. El piloto sobrevoló varias veces el lugar y eligió un lugar adecuado para aterrizar. No había tiempo para una inspección detallada. Había que llevar al paciente al hospital. 4 ciclistas ayudaron a los paramédicos a trasladar a Ann a una camilla. Cada movimiento durante el traslado podía agravar sus heridas o provocar más hemorragias, pero no había otra opción. El grupo inició lentamente el ascenso hasta donde esperaba el helicóptero, vigilando constantemente el estado de la víctima. El trayecto de 16 kilómetros hasta el hospital de Misión Viejo duró unos minutos. En cuanto las puertas del helicóptero se cerraron de golpe y las hélices empezaron a tomar impulso, el equipo médico continuó la lucha por la vida de Ann. En el reducido espacio del helicóptero, intentaron estabilizar su estado controlando constantemente sus constantes vitales y manteniendo las infusiones intravenosas para compensar la pérdida de sangre. Ya se había desplegado un equipo médico especializado en urgencias traumatológicas, el Hospital Mission Viejo. Como centro de traumatología de primer nivel en la región, recibía regularmente pacientes graves, pero incluso para su experimentado personal, el caso de Ann destacaba por su gravedad. El médico de guardia, que llevaba más de 20 años dedicado a la traumatología, admitiría más tarde que las lesiones de Ann eran de las más graves de su consulta. La paciente fue remitida inmediatamente para un examen exhaustivo. Una tomografía computarizada y una serie de radiografías debían mostrar una imagen completa de las lesiones, incluidas las posibles lesiones de órganos internos y estructuras óseas. Cada minuto contaba. Los médicos temían la aparición de complicaciones debidas a lesiones graves de los tejidos blandos. Los resultados del examen superaron los peores temores de los médicos. 20 heridas profundas en la zona del cuello, algunas de las cuales estaban literalmente a milímetros de la arteria carótida y la vena yugular.
Los daños en los nervios faciales eran catastróficos. Los 2 troncos principales estaban completamente seccionados, lo que requería una microcirugía inmediata para evitar la pérdida permanente de la expresión facial. James, el marido de Anne, llegó al hospital. Apenas se le reconocía. El siempre sereno y tranquilo instructor de artes marciales estaba en estado de shock. Mientras los médicos preparaban el quirófano, él permaneció al lado de su mujer, cogiéndole la mano e intentando animarla, a pesar de que luchaba por controlar sus propias emociones. Mientras los médicos luchaban por la vida de Anne, en el Whiting Ranch Wilderness Park, se desarrollaron acontecimientos que arrojaron luz sobre los trágicos sucesos de aquel día. El Servicio de Parques, junto con personal del Departamento de Caza y Pesca, organizó inmediatamente una operación de búsqueda. Su primera prioridad era localizar y eliminar al depredador que suponía una amenaza mortal para los visitantes del parque. La búsqueda condujo a los guardas a la misma bicicleta abandonada por la que había pasado Anne. Lo que al principio parecía un extraño hallazgo en el sendero, adquirió ahora un significado siniestro. A pocos metros de la bicicleta, en un denso matorral, encontraron señales de lucha y gotas de sangre. Siguiendo por el sendero, los guardas hicieron un espeluznante descubrimiento: el cadáver de un ciclista. El fallecido era Mark Reynolds, de 35 años, un experimentado ciclista que fue la primera víctima del depredador aquel fatídico día. Ahora empezaba a aclararse el cuadro de los trágicos acontecimientos. El puma atacó a Mark unas horas antes del encuentro con Anne, y fue su bicicleta la que ella vio antes de su propia colisión con la muerte. Los expertos, tras estudiar la naturaleza de las heridas, llegaron a la conclusión de que se trataba del clásico ataque de un puma, un ataque relámpago por la espalda, sin posibilidad alguna de resistencia. Prácticamente no había signos de lucha en el cuerpo, lo que indicaba lo repentino del ataque. A las 7 de la tarde, un equipo de búsqueda con perros de servicio rastreó al puma a unos 800 metros del lugar donde Anne fue atacada. Siguiendo el protocolo de seguridad y dada la aparente agresividad del animal hacia los humanos, se tomó la decisión de eliminar inmediatamente al depredador. El experimentado tirador del departamento efectuó 2 disparos certeros, matando al animal al instante. El examen posterior del cadáver confirmó que este puma macho, de 62 kilos de peso, era el responsable de ambos ataques. Se encontraron restos humanos en su estómago, y las marcas de garras y dientes coincidían exactamente con las heridas de las víctimas. Las televisiones locales interrumpieron sus programas vespertinos para emitir un boletín informativo de última hora. Los reporteros transmitían en directo desde el parque, donde se estaba llevando a cabo la operación de búsqueda. Los informativos detallaron el caso sin precedentes de 2 ataques en un día, entrevistando a expertos en fauna salvaje y a testigos presenciales de los hechos. Se prestó especial atención al heroísmo de Debbie Nichols y los demás ciclistas, cuyas decisivas acciones salvaron la vida de Anne. La cadena CBS de Los Ángeles entrevistó a un portavoz del Departamento de Caza y Pesca que subrayó el carácter excepcional del caso. En los últimos 100 años, solo se han confirmado unos 20 ataques de pumas a seres humanos en California. El incidente del parque Whiting Ranch fue el caso más sonado de los últimos años en el sur de California y desencadenó un amplio debate público sobre la seguridad en los parques naturales. En las semanas siguientes, Anne fue sometida a una serie de complejas intervenciones quirúrgicas. La primera duró más de 6 horas. Los médicos tuvieron que reparar 2 troncos principales de nervios faciales que controlan las funciones de expresión facial. El Dr. Nolan, que realizó la operación, hizo un trabajo de filigrana para encontrar y conectar las diminutas terminaciones nerviosas, aunque dijo que era como encontrar una aguja en un pajar. También hubo que reparar los tejidos blandos de la cara y múltiples lesiones del cuello, algunas de varios centímetros de profundidad. La rehabilitación resultó ser un proceso largo y doloroso. Los 3 primeros meses se dedicaron a curar las heridas,
Después empezó un largo curso de fisioterapia para recuperar la movilidad de los músculos faciales y el cuello. Anne tuvo que volver a aprender acciones tan sencillas como sonreír o cerrar los ojos por completo. Cada sesión iba acompañada de dolor, pero ella perseveraba. Durante su recuperación, su marido James estuvo al lado de Anne. Su apoyo y cuidados constantes desempeñaron un papel importante en su recuperación. Tras meses de rehabilitación, los médicos le sugirieron que se sometiera a cirugía estética, pero Anne tomó la decisión de dejar las cicatrices como estaban. No pasa un día sin que me dé cuenta de mis cicatrices faciales, pero he aprendido a vivir con ello, admite más tarde. 6 meses después del ataque, Anne sorprendió a todos con su decisión de volver a montar en bicicleta. Empezó a recorrer de nuevo los senderos del rancho Whiting, incluida la colina del Cactus, el lugar donde se produjo el ataque. Se convirtió en una forma de demostrarse a sí misma que el miedo no podía dirigir su vida. La historia de Anne tuvo una gran repercusión y pronto empezó a recibir invitaciones para hablar de sus experiencias de supervivencia. Al principio se mostró reacia, pero poco a poco se convirtió en una oradora motivadora muy solicitada, que compartía su historia con diversos públicos. Sus discursos abordan no solo el incidente en sí, sino también los temas de la superación del trauma, la autoaceptación y la importancia del apoyo de los seres queridos. La historia de Anne Yeller no es solo la de un animal salvaje que ataca a un ser humano. Es una historia sobre la delgada línea que separa las comodidades familiares de la vida urbana y las duras leyes de la vida salvaje. Sobre cómo en cuestión de segundos nuestra ilusión de seguridad puede hacerse añicos, y sobre lo que significa luchar de verdad por la vida. Esta historia plantea muchas preguntas. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Debbie y tu amiga fuera atacada por un depredador mortal? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Y qué harías después de un incidente así? ¿Volverías a los mismos senderos o dejarías los deportes extremos para siempre? Si te ha gustado esta historia, apoya el vídeo con un like. Ayudará a otras personas a conocer este increíble caso de supervivencia y heroísmo de gente corriente. Suscríbete al canal. Más historias sobre cómo la gente demuestra una fortaleza increíble en las situaciones más críticas, y sobre el hecho de que a veces la realidad puede ser más emocionante que cualquier película fantástica. ¿Qué historia de supervivencia te gustaría escuchar en el próximo vídeo? Escribe tus deseos en los comentarios y nos vemos en los próximos episodios. Las montañas rocosas de Alberta son un lugar donde la belleza majestuosa se encuentra con el peligro implacable. Aquí, entre afiladas crestas y profundos desfiladeros, la naturaleza parece poner a prueba a cualquiera que se atreva a adentrarse en sus dominios. Los altos pinos, el viento frío y las laderas desmoronadas crean un mundo en el que no hay lugar para la debilidad. Cada paso en estos parajes requiere precisión y resistencia. Animales salvajes, avalanchas de rocas y tormentas repentinas hacen que cada día en la montaña sea un reto. Pero es esta imprevisibilidad la que atrae a quienes buscan los límites de las posibilidades humanas, a quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por un trofeo o por la paz interior. ¿Qué mueve a un hombre dispuesto a enfrentarse a los elementos naturales? ¿La sed de victoria? ¿El espíritu de aventura? ¿O el deseo de sentirse parte de algo más grande? Esta historia nos hablará de un hombre que fue a un lugar donde solo sobreviven los más fuertes. Será una historia de valentía, lucha y esa delgada línea en la que la supervivencia se convierte en verdadera maestría. Montañas rocosas de Alberta, Canadá, 24 de agosto de 2017. La mañana en las montañas era fresca y despejada. El sol salía lentamente, inundando las laderas rocosas con una luz suave. El bosque de coníferas respiraba silencio, solo roto por ocasionales ráfagas de viento. Aquí, a 2000 metros de altitud, cada paso podía ser el último. Las avalanchas de rocas, los animales salvajes y los caprichos del tiempo
hacían de este terreno una prueba para los más valientes. Era la temporada de caza de las ovejas de montaña, animales fuertes y gráciles con enormes cuernos curvados. Vivían en laderas escarpadas, donde un paso en falso podía costar la vida. Encontrar una era un golpe de suerte y capturarla, un logro que solo podían alcanzar los más experimentados. Jeremy Evans no buscaba caminos fáciles. Para él, ir de excursión por las montañas era algo más que cazar. Era un reto, una forma de poner a prueba su fuerza y sentirse uno con la naturaleza. Jeremy, de 32 años, creció entre bosques y ríos. Su padre le enseñó todo: a disparar, a sobrevivir, a respetar a los animales que se convertían en trofeos. Para él, la caza era un ritual, un proceso profundo, casi sagrado. Aquí es donde te das cuenta de lo pequeño que eres frente a este mundo, le dijo a su mujer mientras hacía las maletas para el viaje. No es solo un lugar, es otro mundo. Su familia fue su pilar de apoyo. Su mujer y su hija pequeña le recordaban a Jeremy por qué merecía la pena luchar. A menudo le contaba a su hija historias sobre los animales que encontraba en las montañas, soñando con llevarla de excursión con él algún día. Pero era demasiado joven para esas aventuras. Decidió hacer esta excursión solo. Su objetivo era un trofeo de oveja de montaña que había estado rastreando todo el verano. Era un símbolo de perseverancia y el final de años de búsqueda. Al amanecer estaba preparado. Una mochila con su equipo estaba junto a la puerta, un rifle, cuidadosamente apuntado el día anterior, filtros de agua, un botiquín de primeros auxilios, comida para varios días. Junto a ella había una bicicleta de montaña, su medio para llegar a lugares de difícil acceso. Jeremy comprobó la lista una vez más antes de salir. Spray para osos, linterna, cuchillo. Estas cosas podían salvar una vida. Los osos pardos no eran raros en estas zonas, y cada encuentro con ellos conllevaba un peligro mortal. Se puso la chaqueta y se acercó a su familia. Tras besar a su mujer, se inclinó hacia su hija, que agitaba alegremente una cuchara. «Pórtate bien, volveré pronto», le dijo con una sonrisa. Su mujer asintió, tratando de ocultar su preocupación. «Vuelve», le susurró mientras lo acompañaba a la puerta. 3 horas más tarde, Jeremy llegó al pie de las montañas. Aparcó el coche, sacó un mapa y comprobó la ruta. Tras ajustarse las correas de la mochila y asegurarse de que su rifle estaba bien sujeto, se subió a la moto y empezó a subir. El sendero conducía hacia arriba, a través de laderas rocosas y densos bosques de coníferas. Las ruedas se movían con dificultad por el suelo mojado, y la mochila de 45 kilogramos le pesaba sobre los hombros. Pero Jeremy pedaleaba con confianza. Cada vuelta de pedal, cada bocanada de aire frío le acercaba más a su objetivo. El viento arreciaba, soplaba entre los pinos y traía el olor de la tierra húmeda. El sendero se hacía cada vez más estrecho, serpenteando entre los árboles, y las raíces y las rocas dificultaban el camino. Finalmente, tras 2 horas de ascenso, el sendero se volvió demasiado empinado y rocoso para la bicicleta. «A partir de aquí iremos andando», murmuró, evaluando la empinada subida. Jeremy dejó la bici bajo un abeto alto, junto a unos arbustos de águila. Se quitó la mochila, recuperó brevemente el aliento y comprobó las monturas de su rifle. Había un silencio absoluto alrededor, con solo ocasionales gritos de pájaros. Pero este silencio parecía extrañamente tenso, como si el bosque le estuviera observando. Jeremy tiró de su mochila y empezó a trepar. Las ramas crujían bajo sus pies y las rocas resbalaban bajo sus botas, pero él avanzaba con paso firme, eligiendo cada paso con extrema precaución. En pocos minutos llegó a la meseta. Los arbustos disminuían, dando paso a laderas abiertas con espectaculares vistas de la campiña circundante. Sacó los prismáticos y empezó a observar la ladera opuesta. Las rocas grises ocultaban el movimiento, pero al cabo de un momento Jeremy las divisó. Un rebaño de ovejas de montaña. Casi se confundían con el paisaje, pero una en particular destacaba.
un macho enorme con unos cuernos enormes y perfectamente rizados. Era exactamente el carnero que había venido a buscar. «Ahí está», susurró Jeremy, sintiendo que su corazón latía más rápido. Dio un paso cauteloso hacia adelante, preparándose para elegir una posición. Pero de repente el silencio se rompió por el fuerte crujido de las ramas. El sonido procedía de detrás de él, lo que hizo que se quedara inmóvil. Jeremy se giró lentamente. Una pequeña figura marrón apareció de detrás de los arbustos a unos metros de distancia. Un osezno. Se quedó inmóvil. Los pensamientos se agolparon en su cabeza. El osezno. ¿Dónde está su madre? La respuesta llegó al instante. Una osa hembra salió arrastrándose de la espesura. Su pelaje marrón oscuro brillaba a la luz del sol y sus ojos ardían de furia. Se irguió sobre sus patas traseras y soltó un rugido que rompió el silencio. Jeremy se quedó paralizado. El rifle colgaba a su espalda y la lata de spray para osos estaba en el fondo de su mochila. No tuvo tiempo de pensar. «No te muevas», se ordenó, pero la osa ya se había decidido. Con un rugido salvaje se abalanzó sobre él. Jeremy solo tuvo tiempo de arrancarse la mochila del hombro y empujarla hacia adelante. El golpe de la osa lo lanzó hacia atrás. Se golpeó contra una roca, el impacto en la espalda, y se le cortó la respiración. A través del ruido de sus oídos, Jeremy oyó el gruñido de la bestia y el crujido de la tela. El oso estaba desgarrando la mochila con sus garras, haciéndola jirones. Era la única barrera entre ellos. «Spray, spray». La mente gritaba, pero el cuerpo no escuchaba. Jeremy vio cómo las garras de la bestia atravesaban la gruesa tela y se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, soltó bruscamente la mochila y rodó hacia un lado. El oso se precipitó inmediatamente tras él. Su aliento estaba cerca, pero Jeremy tuvo tiempo de buscar a tientas una gran roca en el suelo. La recogió y la lanzó contra el hocico de la bestia. La roca golpeó al oso pardo en la nariz con un ruido sordo. El oso resopló, sacudió la cabeza y se quedó quieto un momento. Ese breve instante fue suficiente para que Jeremy se levantara de un salto y corriera hacia los árboles más cercanos. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Jeremy trepó al abeto más cercano, empleando sus últimas fuerzas. Las ásperas ramas le rasgaron la piel de las palmas, pero continuó, ignorando el dolor. Abajo, un oso gruñía y arañaba el tronco. El árbol temblaba, al igual que el propio Jeremy, que intentaba contener una respiración ruidosa. 1 minuto parecía una hora. Finalmente, el oso se detuvo, aspiró aire ruidosamente y soltó un gruñido grave y ominoso. Unos segundos más y se dio la vuelta, desapareciendo lentamente entre los arbustos. Jeremy no se movió. Incluso mientras su silueta desaparecía, siguió escuchando. Parecía que cualquier sonido podía traerla de vuelta. «Estoy viva», exhaló sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando por fin se decidió a bajar, su cuerpo respondía con dolor a cada movimiento. Le palpitaba el hombro magullado, le ardían las palmas de las manos y sentía la espalda rígida. Su mochila yacía cerca, con el contenido esparcido a su alrededor. Botiquín, comida, linterna, todo parecía haber pasado por una picadora de carne. Jeremy vio una lata de spray para osos en medio del caos. Se agachó, lo cogió y solo sacudió la cabeza. La cosa inútil que podría haberle salvado hace unos momentos yacía ahora a sus pies como un recordatorio de lo cerca que estaba de la muerte. Jeremy buscó rápidamente entre sus pertenencias, intentando mantener la mente despejada. No le quedaba mucho: 2 botellas de agua, la mitad de sus provisiones, un cuchillo y un rifle que, por algún milagro, seguía intacto. El botiquín también estaba intacto, pero las vendas estaban empapadas por el agua que se había derramado en la mochila. Sin perder tiempo, recogió lo que pudo, se echó el rifle a la espalda y bajó hasta donde había dejado la moto. A cada paso, el dolor resonaba en todo su cuerpo. El miedo alojado en el fondo de su mente le hacía escuchar cada crujido. Jeremy sabía que estaba al límite. «Lo importante es salir», se repitió,
mirando por encima del hombro. El bosque, que por la mañana le había parecido tranquilo, ahora le aterrorizaba. Cada crujido de una rama le hacía aferrar con más fuerza su rifle. Finalmente, llegó a la moto. Una débil chispa de esperanza se encendió en su pecho. Agarró con fuerza el cuadro con ambas manos y sintió que el camino hacia la salvación estaba cada vez más cerca. Pero la alegría no duró mucho. En cuanto empezó a moverse, un gruñido familiar cortó el aire. Su corazón se hundió. Jeremy miró bruscamente a su alrededor. Entre los árboles, pisando con fuerza el suelo, apareció ella. El oso había vuelto. El oso pardo se precipitó hacia adelante, sacudiendo el suelo con cada pesado zarpazo. Jeremy ni siquiera tuvo tiempo de alcanzar su rifle. Desesperado, empujó la moto hacia ella, pero la osa blandió su zarpa como si fuera un juguete, tirándola a un lado. Sin dudarlo un segundo, Jeremy se apresuró a correr. El dolor de su pierna le punzaba a cada paso, pero siguió avanzando. Detenerse significaba la muerte. La carrera no duró mucho. El oso lo alcanzó en segundos. Algo pesado le golpeó en la espalda, haciéndole perder el equilibrio. Jeremy sintió como unas afiladas garras le desgarraban la chaqueta, y luego un terrible dolor le atravesó el brazo derecho al cerrarse las fauces de la bestia. Un grito salió de su pecho, rompiendo el silencio. El oso lo sacudió como a un muñeco de trapo y lo arrojó a un lado. Jeremy se desplomó en el suelo, tendido de espaldas. La sangre le manaba de la cara y tenía la pierna izquierda rígida. Vio que el oso se acercaba. La enorme bestia gruñó, preparándose para asestarle el golpe mortal. Algo hizo clic en el interior de Jeremy. No era miedo, sino puro instinto de supervivencia. Cuando el oso abrió las fauces para asestar otro golpe, Jeremy levantó la mano izquierda y la introdujo directamente en la garganta de la bestia. Sus dedos encontraron su lengua y la apretó tan fuerte como pudo. El oso resolló y sacudió la cabeza. Jeremy volvió a sentir las afiladas garras clavándose en su cuerpo, pero no lo soltó. El dolor era insoportable, pero aguantó, consciente de que no tendría otra oportunidad. Finalmente, la bestia retrocedió. El oso jadeó, escupió sangre y, tras un breve gruñido de enfado, se dio la vuelta lentamente y desapareció en el bosque. Jeremy quedó tendido en el suelo. Su cuerpo estaba maltrecho. La sangre manaba de muchos cortes, pero estaba vivo. Jeremy yacía inmóvil, sintiendo que cada parte de su cuerpo palpitaba de dolor. Su brazo derecho colgaba sin vida. Supo inmediatamente que estaba roto. La cara le escocía y la pierna izquierda respondía con un dolor agudo a cualquier movimiento. Con dificultad, sacó su teléfono y encendió la cámara. La pantalla reflejaba un rostro que apenas reconoció. Su costado derecho estaba cubierto de sangre. Le faltaba parte de la oreja y una profunda laceración en el pómulo dejaba al descubierto piel y músculo. La visión habría destrozado a cualquiera, pero Jeremy reprimió el miedo. No tenía tiempo para pensar. Se dio cuenta de que quedarse aquí significaba enfrentarse de nuevo al oso. Pero incluso la bajada, en su estado, era casi imposible. Jeremy abrió la aplicación de mensajería y empezó a escribir. Te quiero. Cuida de nuestra niña. Siento no volver. Sabía que los mensajes no se enviarían porque no había señal. Pero si lo encontraban, esas palabras serían lo último que quedaría de él. Reuniendo el resto de sus fuerzas, se abrió la chaqueta y se vendó las heridas. Las vendas estaban torcidas. Los nudos débiles se deshacían, pero no había otra opción. Tenía que moverse mientras le quedaran fuerzas. Apoyándose en su brazo sano, Jeremy empezó a arrastrarse lentamente por el sendero. Cada metro era una lucha. Rocas afiladas y ramas se clavaban en su cuerpo. Su ropa se pegaba al suelo, pero él seguía adelante. Su teléfono se convirtió en su único consuelo. Puso música y encontró una canción que tarareaba a menudo a su hija, Baby Shark. Los sonidos de aquella melodía, totalmente absurdos en medio del silencio del bosque,
parecían ser el único vínculo con su hogar. La melodía hacía algo más que distraer. Le recordaba a Jeremy por quién tenía que seguir adelante. Por ella. Por el bien de su familia. La música sonaba una y otra vez, como si intentara ahogar el dolor y el miedo que atormentaban la mente de Jeremy. Se arrastró lentamente por el camino, utilizando el rifle como muleta. Cada movimiento le producía un dolor sordo en el brazo roto y la rodilla destrozada. Las heridas le escocían como el fuego, pero no se detuvo. La melodía de Baby Shark, que sonaba extraña y fuera de lugar en medio del sombrío bosque, se convirtió en su ancla. Los sonidos le trajeron de vuelta a casa, a los recuerdos de su hija, cómo aplaudía, reía y bailaba. Estas imágenes le sostenían, impidiéndole caer y rendirse. El tiempo se alarga hasta el infinito. Finalmente, tras horas de agotadora lucha, Jeremy llegó a un recodo. Desde allí podía ver el aparcamiento. Su camión estaba cerca, un punto brillante entre los árboles. Su corazón se apretó de alivio. Le parecía que aquello era un sueño, que la realidad estaba a punto de desvanecerse. Jeremy cayó de rodillas, jadeando de dolor y agotamiento. Pero la salvación aún estaba lejos. Delante de él había una pendiente pronunciada, salpicada de rocas afiladas y arbustos. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que casi no le quedaban fuerzas. Parecía imposible arrastrarse más. Por ellos, susurró apretando los dientes. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Jeremy se levantó. Se apoyó en su rifle como si fuera una muleta y comenzó a descender lentamente. A cada paso, las rocas resbalaban bajo sus pies. Los arbustos se aferraban a su ropa, pero él avanzaba, paso a paso. Pero el suelo se escurrió traicioneramente bajo sus pies. Jeremy tropezó y salió volando hacia abajo. Su cuerpo fue lanzado contra rocas y ramas como una marioneta. Cada golpe le dolía como un dolor agudo, pero no podía detenerse. Finalmente, su cuerpo maltrecho y exhausto yacía muerto en el fondo. Jeremy yacía en el suelo, con la respiración entrecortada y agitada. Su cuerpo parecía pesadamente plomizo, clavado en el frío suelo. Un pensamiento aterrador pasó por su mente. No voy a conseguirlo. Con un esfuerzo, cogió el teléfono. Sus manos temblaban de debilidad. Sus dedos apenas obedecían. Jeremy abrió la cámara y grabó un breve vídeo. Hice lo que pude. Te quiero. Siempre te querré. La voz le temblaba. Se le salía, pero no importaba. Solo quería que esas palabras permanecieran, aunque él mismo no sobreviviera. Pero en ese momento, como un eco, la voz de su hija resonó en su mente. La risa, las palmas de sus pequeñas manos, la alegre canción. Estas imágenes pasaron por su mente, haciendo que su corazón se apretara. Se convirtió en la chispa que le levantó del suelo. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Jeremy se levantó y empezó a arrastrarse hacia el coche. Su cuerpo estaba maltrecho, sus movimientos lentos y dolorosos, pero no se detuvo. Cuando por fin llegó al camión, le temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la puerta. Jeremy se desplomó en el asiento, jadeando de alivio y dolor. Sus dedos buscaron a tientas la llave en el contacto. El motor arrancó y el camión se puso en marcha lentamente, balanceándose sobre los baches. Jeremy bajó la ventanilla para que el aire fresco le diera en la cara. Le ayudó a mantener la consciencia, aunque su visión era borrosa y sus pensamientos confusos. Se concentró en la línea brillante de la carretera, como si fuera el único hilo que le unía a la vida. Solo un poco más, susurró, apretando los dientes y agarrando con fuerza el volante. El tiempo parecía haberse detenido, pero finalmente unas luces parpadearon en la distancia. Un pueblecito, apenas unas casas, parecía dar a Jeremy una luz de salvación. Frenó ante un viejo pabellón de caza, apenas pudo mantenerse en pie. Salió del coche y se tambaleó hacia la puerta. Cuando Jeremy llamó a la puerta, se oyeron pasos en el interior. La puerta se entreabrió y un niño apareció en el umbral.
Al ver a Jeremy cubierto de sangre y suciedad, apenas capaz de mantenerse en pie, el niño gritó aterrorizado: ¡Socorro! Jeremy resolló, agarrándose al marco de la puerta. Su voz era débil, apenas audible. «Oso». Esas palabras bastaron para que los adultos de la casa corrieran hacia él. Lo cogieron en brazos, lo sentaron en una silla y le trajeron agua. Alguien ya estaba llamando a los servicios de emergencia. Jeremy sintió que las fuerzas le abandonaban por fin. A lo lejos, oyó el ruido de un helicóptero que se acercaba. El estruendo, apenas audible, se hizo más fuerte. Pero la conciencia de Jeremy se desvaneció antes de que pudiera ver el rescate. Despertó unos días después. La habitación del hospital estaba inundada de una luz suave. Su cuerpo estaba casi completamente cubierto de vendas y tenía la pierna izquierda escayolada. Jeremy arrugó la nariz por el dolor, pero enseguida sintió un toque cálido. Era su mujer. Estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero sonrió al apretarle la mano. «Has vuelto», susurró con la voz temblorosa por la emoción. Su hija estaba cerca, sosteniendo un pequeño tiburón de juguete. Dio un tímido paso adelante y le tendió el juguete a su padre. Jeremy se esforzó por levantar su mano sana, le pasó los dedos por el suave pelo y le dijo en voz baja: «Estoy en casa». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Jeremy pasó varias semanas en el hospital. Los médicos le practicaron varias operaciones complejas: injertos de piel en la cara, reparación de tendones dañados. Aprendió a moverse de nuevo, superando el dolor físico. Pero lo más difícil fue enfrentarse a los recuerdos. Las pesadillas le devolvían a aquel día, al segundo en que miró a los ojos de un oso furioso. Pero Jeremy no estaba solo. Su familia siempre estaba a su lado. Su mujer, apretándole la mano, recordándole que ya había ganado. Y su hija, aplaudiendo y tarareando Baby Shark, le hacía sonreír. Cada día era más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. El calvario que pasó le cambió para siempre. Pero el amor de su familia le ayudó a creer que tenía un futuro por delante, por el que merecía la pena luchar. «Cada paso que di aquel día, lo di por ti», le dijo Jeremy a su mujer en voz baja mientras volvían a casa. Su voz era tenue, pero había sinceridad en ella, respaldada por el horror que había soportado. A pesar de todo lo que había sufrido, Jeremy no había renunciado a ir de excursión a las montañas, pero ahora su enfoque había cambiado para siempre. Junto con su rifle siempre llevaba una baliza por satélite, un walkie-talkie y no uno, sino 2 botes de spray para osos. Sabía que la naturaleza podía ser tan bella como despiadada. Mi vida cambió para siempre, pero me recordó que valía la pena luchar por ella, dijo a sus amigos mientras tomaba un café y compartía su experiencia. La historia de Jeremy se difundió rápidamente por la zona, convirtiéndose en una leyenda entre los cazadores locales. Su tenacidad, su increíble fortaleza y su voluntad de sobrevivir se convirtieron en un ejemplo para muchos. Pero para Jeremy no fue una hazaña. Para él fue un recordatorio de lo valiosa que es la familia, de lo lejos que puede llegar un hombre por sus seres queridos. La historia de Jeremy nos recuerda el valor de la vida y hasta dónde puede llegar una persona por sus seres queridos. ¿Qué harías tú si fueras él? ¿Buscarías otra salida o seguirías luchando hasta el final? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu punto de vista. Si te ha gustado esta increíble historia, por favor, apóyanos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Tus likes y suscripciones ayudan a que nuestro canal crezca y nos motivan a contar más historias increíbles. Cuídate y cuida a los tuyos. Recuerda, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos fuerzas para luchar. Nos vemos en el próximo vídeo. En invierno, las montañas rocosas canadienses son uno de los lugares más duros del planeta.
Las temperaturas pueden descender hasta menos 40 grados Celsius y los vientos huracanados de hasta 120 km por hora pueden dejar fuera de combate incluso al viajero más experimentado. Estas majestuosas cordilleras que se extienden por Alberta están llenas de trampas mortales, pendientes traicioneramente resbaladizas, tormentas de nieve repentinas y ninguna escapatoria rápida. La historia que contamos hoy demuestra que incluso los profesionales mejor entrenados pueden encontrarse en una lucha por la vida con la despiadada naturaleza. Esta es una historia sobre la fuerza del espíritu humano y sobre cómo un momento puede cambiar el destino de una persona para siempre. La mañana del 8 de enero de 2008 era especialmente gélida en las montañas de Alberta. El termómetro marcaba menos 20 grados Celsius y vientos racheados de hasta 25 metros por segundo soplaban ventiscas de nieve por las laderas nevadas de las montañas rocosas. En esta parte de Canadá, cerca de la ciudad de Coleman, la enorme cordillera Whaleback se eleva sobre los valles, creando una barrera natural entre las provincias de Alberta y Columbia Británica. El terreno que rodea Bobs Creek es un complejo entramado de laderas escarpadas y valles profundos. A unos 2000 metros sobre el nivel del mar, la vegetación disminuye y da paso a pedregales y mesetas abiertas. En invierno, este duro paisaje se vuelve aún más inexpugnable. Las acumulaciones de nieve enmascaran pendientes peligrosas y los fuertes vientos dificultan mucho los desplazamientos. Este día, la visibilidad era relativamente buena, aunque las ráfagas de viento levantaban ocasionalmente una capa de nieve. La carretera que lleva al aparcamiento de Bobs Creek estaba casi desierta. Poca gente se adentra en las montañas con este tiempo. En estas duras condiciones trabajaba Ken Hildebrand, trampero profesional de 56 años y 35 de experiencia. Como trampero registrado en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Alberta, tenía la importante tarea de regular una población de castores, cuyas actividades incontroladas podían inundar cientos de acres de tierra y perturbar el ecosistema local. Tenía un impresionante historial de supervivencia en la naturaleza, complementado por su trabajo como paramédico en los servicios de emergencia. Sus colegas le llamaban en broma «Señor Artilugio», por su costumbre de llevar siempre encima un amplio equipo de primeros auxilios. Su botiquín de acampada tenía capacidad para unas 15 personas. Pocas personas sabían que Ken sufrió poliomielitis de niño y que pasó 18 meses en un pulmón de acero conocido como respirador de presión negativa. La enfermedad le dejó huella. Su pierna izquierda era 10 centímetros más corta que la derecha, lo que le provocaba una notable cojera. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en uno de los tramperos más experimentados de la región, conocido por su meticulosa preparación para salir a la ruta y su capacidad para hacer frente a cualquier dificultad. Al amanecer, Ken se dispuso a preparar meticulosamente su equipo. Su Yamaha Grizzly 700 requería una atención especial. Había que cargar el quad con combustible y equipo extra, y comprobar todos los sistemas antes de emprender la difícil ruta. Con temperaturas extremadamente frías, incluso un pequeño fallo técnico podía ser crítico. Tras cargar el quad en la camioneta y colocar el equipo necesario, Ken estaba listo para partir. Su arsenal incluía un amplio botiquín de primeros auxilios, un hacha, una multiherramienta, combustible adicional, una brújula y un silbato con cordón. En caso de emergencia, llevaba cintas de señalización de color naranja brillante para atraer la atención de los rescatadores. El plan consistía en conducir la camioneta hasta un punto determinado, a partir del cual empezaba la parte más difícil del viaje, y luego cambiar al quad. La ruta en quad discurría por un terreno montañoso difícil, desde Black Mountain, pasando por Breathing Valley, Whaleback y Bobs Creek, unos 18 kilómetros de terreno escarpado. Alrededor de las 7 de la mañana, Ken se puso en marcha. Tras 2 horas conduciendo la camioneta, llegó al punto donde debía pasar al quad. Aquí, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, el viento arreció y la temperatura descendió aún más.
Las rachas de viento de hasta 25 metros por segundo dificultaban el control del pesado Yamaha Grizzly 700. Tuvimos que movernos con especial cuidado. El peso total del ATV con la carga alcanzó los 450 kilogramos. A tal altitud, donde los árboles ya no protegían del viento, incluso a un conductor experimentado le resultaba difícil mantener una velocidad superior a 20 km por hora. La ruta atravesaba numerosos arroyos y pendientes pronunciadas, lo que exigía una atención constante y precisión en la dirección. A las 2 de la tarde, Ken había llegado a su línea de trampas en la zona de Bob's Creek. La prueba de la trampa fue un éxito. Se habían capturado 5 castores que iban a ser transportados de vuelta. Tras asegurar las presas en el quad, inició el viaje de vuelta. La parte más difícil de la ruta era el descenso por una empinada ladera de montaña, donde los vientos racheados suponían un peligro especial. Hacia las 3:30 de la tarde, Ken comenzó a descender por la empinada ladera. El pesado quad, cargado con el equipo y el botín, requería un cuidado especial en la dirección. En una pendiente empinada con semejante peso, incluso un pequeño error podía provocar la pérdida del control. Los fuertes vientos laterales de hasta 25 metros por segundo dificultaban las maniobras. En una curva, Ken perdió momentáneamente el control de su Yamaha Grizzly 700. Mientras intentaba nivelar el manillar en un tramo resbaladizo, el quad empezó a rodar de lado. El peso total de 450 kilos jugó un papel fatal. La máquina volcó por completo, inmovilizando a Ken contra el suelo helado. El impacto fue grave. El armazón metálico del quad y el maletero cargado de equipamiento se desplomaron sobre su pierna derecha y la parte baja de la espalda. La rueda le aplastó el pie contra el suelo, rompiéndole la tibia y el peroné. Los músculos de la parte inferior de la pierna estaban gravemente dañados. El borde de la rueda había penetrado profundamente en el tejido. Ken estaba boca abajo en el suelo, lo que empeoraba el hecho de que el viento racheado le golpeaba ahora en la cara, levantando finas partículas de tierra y nieve. En esta situación, sus posibilidades de supervivencia dependían en gran medida de su capacidad para liberarse rápidamente de debajo de la pesada máquina. Sin embargo, todo su equipo, incluidas las comunicaciones y las herramientas básicas, estaba en las maletas del quad, que eran imposibles de alcanzar. Los únicos objetos que le quedaban a Ken eran los que llevaba directamente: una brújula, un silbato y un mechero en un cordón alrededor del cuello, una multiherramienta en el bolsillo y varios trozos de cinta de señalización de color naranja brillante. Ken pasó los primeros minutos tras el accidente evaluando su estado. A pesar de la conmoción, su formación médica le ayudó a mantener la mente despejada. La pierna rota aún no le dolía mucho. Su cuerpo estaba en estado de shock, pero Ken se dio cuenta de que era temporal. Le costaba respirar debido a la presión en la espalda, pero los órganos vitales no parecían afectados. El primer intento de salvarse fue el uso de un hacha, que casualmente estaba a su alcance. Usando su cordón para el cuello con brújula y silbato, Ken consiguió tirar del mango del hacha hacia él. El plan era sencillo: utilizarlo como palanca entre el bastidor del quad y el maletero para crear un hueco y salir. Sin embargo, el peso de la máquina resultó ser demasiado. El mango del hacha se agrietó y se rompió, privando a Ken de una de sus herramientas de rescate más importantes. Estando a solo 600 metros de la zona de aparcamiento de la ruta de senderismo de Bob's Creek y a 1 kilómetro del rancho más cercano, Ken empezó a hacer señales para pedir ayuda. Utilizó un silbato y emitió 3 señales consecutivas, el código internacional de socorro. El sonido recorrió el valle, pero el fuerte viento lo ahogó. Los intentos de gritar también resultaron inútiles. Al darse cuenta de que no había rescate rápido, Ken empezó a prepararse para la supervivencia a largo plazo. Con cinta adhesiva de color naranja brillante, creó un llamativo poste indicador en forma de X en la nieve frente a él. En caso de que apareciera un helicóptero de búsqueda, esto podría atraer la atención de los rescatadores. La temperatura seguía bajando, y Ken se dio cuenta de que su principal enemigo era el frío.
Su cuerpo apretado contra el suelo helado empezaba a perder calor rápidamente. Al caer la noche, la temperatura descendió aún más. El cuerpo de Ken, presionado contra el suelo helado, empezó a enfriarse rápidamente. El primer síntoma de hipotermia fueron los fuertes escalofríos. Ken sabía que con menos 20 grados Celsius y vientos racheados, solo le quedaban unas pocas horas antes de que la hipotermia se volviera crítica. Se obligó a mover constantemente las partes sueltas de su cuerpo en un intento de conservar algo de calor. Al problema de la hipotermia se sumó la deshidratación. Ken no tenía acceso al agua ni a la nieve. El pesado quad le había inmovilizado por completo, dejándole solo una limitada libertad de movimientos en la cabeza y los brazos. A su alcance había 2 cadáveres de castores presa. Tras horas de trabajo, con varias herramientas, Ken pudo trincharlos parcialmente y utilizarlos como protección adicional contra el frío. La primera noche trajo una nueva amenaza: los sonidos de los depredadores que se acercaban. Los coyotes vivían en la zona, y el olor de una presa fresca atraería su atención. Ken utilizaba periódicamente un silbato y golpeaba los restos de su hacha contra las partes metálicas del ATV, en un intento de ahuyentar a los animales. Esta táctica resultó eficaz. Los depredadores no se arriesgaron a acercarse a la fuente del fuerte ruido. A la mañana del segundo día, el cuerpo de Ken había entrado en la peligrosa fase de la hipotermia. Los escalofríos habían cesado, lo que indicaba que su cuerpo ya no luchaba contra el frío. Se obligaba deliberadamente a temblar, intentando generar algo de calor. La deshidratación se estaba convirtiendo en un problema cada vez más grave. Mientras estaba inmóvil, Ken podía estirar la mano y recoger un poco de nieve a su alrededor, derritiéndola lentamente en la boca. Este proceso era ineficaz. La nieve fría bajaba aún más su temperatura corporal y la cantidad de humedad que recibía era mínima. Al tercer día de estar bajo el quad volcado, el estado de Ken se había deteriorado considerablemente. Más de 48 horas sin comer y con un mínimo de agua le habían provocado un agotamiento severo. Su pierna rota, inmovilizada permanentemente por el borde metálico de la rueda, casi había perdido la sensibilidad. Basándose en su experiencia médica, Ken se dio cuenta de que el deterioro prolongado de la circulación podía tener consecuencias irreversibles. La deshidratación severa estaba empezando a afectar a su consciencia. Los periodos de pensamiento claro iban seguidos de confusión. La hipotermia constante estaba obligando al cuerpo a trabajar al máximo de su capacidad. Ken seguía luchando contra la somnolencia, consciente de que dormir en esas condiciones podía ser fatal. Cada media hora se obligaba a mover todas las partes disponibles de su cuerpo, intentando que la sangre siguiera fluyendo. Al cuarto día, por primera vez en mucho tiempo, el tiempo empezó a cambiar. El viento había amainado un poco y la temperatura había subido un poco. Sin embargo, la mejora de las condiciones meteorológicas no podía cambiar drásticamente la situación. El cuerpo de Ken estaba al límite. Los periodos de olvido eran cada vez más largos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, siguió haciendo señales regularmente con su silbato, aunque la esperanza de que alguien le oyera en esta zona remota era cada vez más esquiva. Hacia las 2 de la tarde del 11 de enero, cuarto día después del accidente, el tiempo mejoró por fin. El viento amainó y el sol atravesó las nubes por primera vez en mucho tiempo. En ese momento Ken, semi-inconsciente por el agotamiento y la hipotermia, oyó los ladridos de un perro que se acercaba. El sonido era distinto del que había llegado del lejano rancho todos aquellos días. Era más cercano y claro. Pronto aparecieron un anciano y su perro. Al ver el todoterreno volcado, al principio confundió la figura inmóvil que había debajo con un hombre muerto. Pero cuando Ken se movió, el desconocido se acercó rápidamente. «Soy Mike», se presentó, arrodillándose junto al quad. «Aguanta, chico, te ayudaré». Ken, a pesar de su estado crítico, mantenía las ideas claras. El quad pesa unos 450 kilos. Tenemos que levantarlo lo suficiente para que pueda salir arrastrándome.
pero tenemos que hacerlo con cuidado. Tengo la pierna rota. El primer intento de levantar la pesada máquina fue infructuoso. La fuerza de un solo hombre no era suficiente. Así que cambiaron de táctica. Mike se concentró en mover y levantar ligeramente el quad por un lado. Esto permitió a Ken liberar parcialmente su pierna derecha, que era la que estaba más gravemente herida. Una vez que tuvo cierta libertad de movimiento, pudo ayudar en su siguiente intento apoyando la pierna sana y los brazos. «Ahora vamos juntos, a la de 3», coordinó Ken. Con sus esfuerzos combinados, consiguieron levantar la Yamaha Grizzly 700, lo suficiente para que Ken pudiera salir completamente de debajo de ella. Mike, sin perder tiempo, cubrió a Ken con su chaqueta y se dirigió al rancho más cercano para pedir ayuda médica. Al quedarse solo, Ken por fin tuvo acceso a su equipo. A pesar de su grave agotamiento, sus dotes de paramédico le ayudaron a evaluar correctamente la situación. Lo primero que hizo fue coger algunos materiales de su botiquín para inmovilizarle la pierna rota y aplicarle una férula. Todavía quedaba café helado en el termo que había estado en el maletero del quad todo este tiempo. Sorbiendo lentamente la bebida medio congelada y comiendo unas cuantas barritas energéticas de las almacenadas, Ken trató de evitar que su temperatura corporal cambiara drásticamente. Pronto Mike regresó en su camioneta, junto con 2 hombres de un rancho cercano. Ayudaron a Ken a subir a la parte trasera del vehículo, donde ya habían preparado mantas. El transporte por la accidentada carretera de montaña duró una media hora, hasta que llegaron a la carretera 22, donde ya les esperaba una ambulancia. Los paramédicos empezaron inmediatamente a administrar cuidados de emergencia. El estado de Ken era crítico: hipotermia grave, deshidratación y shock traumático. Un examen preliminar de su pierna derecha planteó serias dudas. La prolongada interrupción del riego sanguíneo había causado graves daños en los tejidos. En condiciones de baja temperatura, esto ralentizaba parcialmente el desarrollo de la necrosis, pero la situación seguía siendo crítica. El personal de la ambulancia inició inmediatamente infusiones intravenosas para combatir la deshidratación y estabilizar su estado. Ken fue trasladado urgentemente a un hospital cercano, donde le esperaba un equipo médico preparado para realizarle una intervención quirúrgica de urgencia. En el hospital, los médicos se dieron cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación. 4 días con una extremidad aplastada y una grave congelación provocaron la aparición de gangrena. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, la pierna derecha de Ken no pudo salvarse por completo. Cada operación daba esperanzas, pero la gangrena seguía extendiéndose, requiriendo cada vez más amputaciones. Hicieron falta 3 operaciones consecutivas, cada vez más altas, hasta que se alcanzó el tejido sano. Para un hombre que había luchado toda su vida contra los efectos de la poliomielitis, fue una experiencia desalentadora. Irónicamente, Ken había perdido su pierna buena, la que había estado compensando la debilidad de su pierna izquierda, afectada por la poliomielitis durante todos estos años. En la sala de cuidados intensivos, recordaba a menudo su infancia en el hospital cuando, a los 6 años, los médicos le dijeron que nunca caminaría. Entonces demostró que estaban equivocados. Ahora, 50 años después, la historia se repetía. De nuevo, los médicos dudaban de su capacidad para moverse por sí mismo. Pero el mismo espíritu que le había ayudado a sobrevivir 4 días bajo un quad volcado, le daba ahora la fuerza para recuperarse. A finales de marzo, tras muchas discusiones con los médicos y una demostración de increíble fuerza de voluntad, Ken pudo iniciar un programa de rehabilitación con una prótesis. Cada paso era difícil. La pierna izquierda, debilitada, tenía que aprender a soportar el peso de su cuerpo mientras el lado derecho, con la prótesis, recuperaba la movilidad. Meses de duro entrenamiento se convirtieron en su propia historia de supervivencia. Ken estaba reaprendiendo movimientos sencillos que antes realizaba sin pensar. Ahora incluso subir las escaleras era una pequeña victoria.
Con la ayuda de un bastón, perseverancia y el apoyo de su familia, fue recuperando poco a poco una vida normal, aunque normal nunca volverían a ser lo mismo. El calvario no solo cambió su cuerpo, sino también su visión de la vida. Ken empezó a visitar escuelas para enseñar a los adolescentes seguridad en la montaña. Su método era sencillo y eficaz. Empezaba sus charlas como una persona normal, hablando de sus experiencias de supervivencia y de su trabajo como trampero. Entonces llegaba el momento en que se levantaba la pernera del pantalón, dejando al descubierto su prótesis. Este momento siempre causaba una fuerte impresión en el público. Los adolescentes que se creían invulnerables se daban cuenta de repente de que incluso un profesional experimentado podía estar al borde de la vida y la muerte. Su historia se convirtió en algo más que una advertencia de peligro. Se convirtió en una lección sobre la fortaleza del espíritu humano, la importancia de no rendirse nunca, y que incluso la peor pérdida puede conducir a una nueva vocación. Ahora, al compartir sus experiencias, Ken puede estar salvando más vidas de las que salvó en todos sus años como paramédico. La historia de Ken Hildebrand es más que una historia de supervivencia. Es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar retos aparentemente imposibles. Incluso cuando se está solo en condiciones extremas, una persona puede encontrar la fuerza para luchar hasta el final. ¿Qué opina de esta historia? ¿Cómo actuarías si te encontraras en una situación similar? ¿Qué decisiones crees que fueron las más importantes para la supervivencia de Ken? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, apoya el vídeo dándole a me gusta. Ayudará a que más gente conozca este asombroso ejemplo de resistencia humana. Suscríbete al canal, porque cada historia de supervivencia no es solo una historia, sino una experiencia inestimable que puede salvarte la vida algún día.